Cuando pensamos en guerras, solemos imaginarlas como conflictos prolongados que duran años y dejan un legado de devastación. Pero, ¿sabías que hubo una guerra tan breve que terminó antes de que muchos soldados pudieran cargar sus armas? La guerra anglo-zanzibariana, librada el 27 de agosto de 1896, es considerada la guerra más corta de la historia. A finales del siglo XIX, el sultanato de Zanzíbar, una pequeña pero estratégica isla frente a la costa de África Oriental, era un centro comercial importante, conocido por su comercio de especias y, tristemente, por su comercio de esclavos. En esa época, Zanzíbar estaba bajo la influencia del Imperio Británico. En 1890, Zanzíbar se convirtió oficialmente en un protectorado británico. Esto significaba que, aunque técnicamente seguía siendo un sultanato independiente, los británicos tenían la última palabra en asuntos clave, especialmente en política exterior y comercio. Esta influencia generó tensiones entre los británicos y algunos miembros de la élite local. La chispa que encendió el conflicto ocurrió el 25 de agosto de 1896, cuando el sultán Ahmad bin Tubaini, favorable a los británicos, murió repentinamente. Su primo, Khalid bin Bargas, tomó el poder de inmediato, pero sin el consentimiento británico. Esto alarmó a las autoridades británicas. Los británicos sospechaban que Khalid planeaba desafiarlos y restaurar el comercio de esclavos, una práctica que Gran Bretaña intentaba erradicar en la región. Al día siguiente, los británicos exigieron que Khalid abandonara el palacio y renunciara al trono. Khalid, sin intención de ceder, reunió a unos 2,800 hombres. Aunque su fuerza parecía significativa, la mayoría estaba equipada con armas obsoletas, como mosquetes y lanzas, y tenían poco entrenamiento militar. Por otro lado, los británicos, liderados por el cónsul Basil Cabe, tenían una ventaja tecnológica abrumadora. Desplegaron 3 cruceros, 2 cañoneras y alrededor de 150 infantes de marina bien entrenados. El 27 de agosto de 1896, a las 9 de la mañana, Cabe envió un ultimátum a Khalid, dándole hasta las 9:02 de la mañana para rendirse. Khalid ignoró el ultimátum, y los británicos, fieles a su palabra, comenzaron el ataque exactamente a las 9:02 de la mañana. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Los buques británicos abrieron fuego contra el palacio del sultán, destruyendo rápidamente sus defensas. En cuestión de minutos, las paredes del palacio se derrumbaron y los cañones de Khalid quedaron inservibles. Los británicos también hundieron el único barco armado de Zanzíbar, el HHS Glasgow, que fue destruido en el puerto casi al instante. El palacio quedó reducido a escombros, y los soldados de Khalid, superados en número y armamento, comenzaron a huir. Para las 9:40 de la mañana, apenas 38 minutos después del inicio del ataque, la guerra había terminado. Khalid buscó refugio en el consulado alemán, donde fue protegido temporalmente antes de ser capturado más tarde. Las bajas fueron desproporcionadas. Mientras que los británicos no sufrieron ninguna pérdida significativa, las fuerzas de Zanzíbar tuvieron alrededor de 500 muertos o heridos, la mayoría durante el bombardeo inicial. Tras la rendición de Khalid, los británicos instalaron a un nuevo sultán, Ahmad bin Mohammed, que estaba dispuesto a cooperar con ellos. La rápida victoria británica consolidó su control sobre Zanzíbar y envió un mensaje claro a cualquier otro líder que pensara en desafiar su autoridad. Aunque breve, la guerra anglo-zanzibariana tuvo implicaciones duraderas. Aceleró el fin del comercio de esclavos en la región, ya que el nuevo sultán apoyó las reformas británicas para erradicar esta práctica. También marcó un ejemplo de cómo el poder militar y la tecnología podían utilizarse para imponer la voluntad colonial en territorios estratégicos. Sin embargo, la guerra también simboliza el desequilibrio de poder entre las naciones colonizadoras y las comunidades locales, mostrando cómo el imperialismo europeo se imponía mediante la fuerza en lugares como África Oriental. Hoy, la guerra anglo-zanzibariana es recordada no solo por su brevedad, sino también como una curiosidad histórica que destaca la dinámica de poder en el siglo XIX. Aunque el conflicto en sí fue rápido, sus causas y consecuencias reflejan tensiones más profundas relacionadas con el colonialismo y la lucha por la independencia en África. En Zanzíbar, los restos de aquella época, como el puerto y algunos edificios históricos, todavía evocan este capítulo breve pero significativo de su historia.
Mientras tanto, el récord de la guerra más corta sigue siendo un recordatorio de cómo incluso los conflictos más pequeños pueden tener un impacto duradero en el curso de la historia.